Todos vieron a mi papá, yo no voy a perder el pelo. Va a ser blanco como la nieve. Bien, vamos a abrir nuestras Biblias a Efesios, capítulo 2. Efesios, capítulo 2. Si notaron, el otro día predicó el pastor Ben, él se puso el micrófono inalámbrico aquí y funcionó perfectamente como corresponde. Después lo agarré yo y funcionó horrible, lo rompí. Predicó el pastor Facundo después, mal. Y hoy David lo revivió de nuevo. Así que en vez de dejarle un micrófono roto cuando me voy a romper este hoy. Así que para que estemos todos tranquilos. Vamos a mirar Efesios 2, versículo 1 al 10 en un momento. Una de las cosas que me ha dejado mi papá, ahora no está muerto, no está acá adelante, pero que me va a dejar, es su pasión por Michigan. ¿Quién sabe lo que es Michigan? Muy pocos, ¿no? Muy pocos. Bueno, les voy a explicar, porque tengo esta pasión. Michigan es una universidad y esa universidad juega muchos deportes, entre los cuales el deporte principal que hacen es fútbol americano. Y me encanta verlo, no lo juego porque soy muy cobarde, pero me encanta verlo y decirle a los jugadores lo que tienen que hacer. Y me acuerdo en el año 99, mi papá me llevó por primera vez a la cancha de Michigan, el estadio más grande de Estados Unidos donde entran 110.000 personas. Increíble. Y nosotros íbamos caminando desde arriba y cada vez más cerca a los mejores 2 lugares de todo el estadio. Porque mi papá tenía un amigo rico. Y el año pasado yo tuve la bendición de llevar a mi papá a la cancha de Michigan por primera vez desde el año 1999. Y como yo pagué, estábamos un poquito más alejados del campo de juego. Pero a mí me gusta mucho ver a Michigan. Michigan fue un equipo muy bueno en su tiempo y sobre los últimos 15, 20 años no había sido muy bueno. Era aburrido de mirar. Perdían todos los partidos. Los jugadores estaban en la cancha, los jugadores se movían, pero los jugadores estaban muertos. Y perdían por tanto que ni terminaba de ver el partido. Y mi esposa pensaba, bueno, el film tiene tiempo para otras cosas. Así que, pero yo oraba por... No oraba por mi equipo. Fueron malos y malos y malos y eran muertos en la cancha. Y luego trajeron un entrenador nuevo. Y ese entrenador nuevo cambió todo el equipo. Y estos jugadores que antes eran horribles, que perdían todos los partidos, que estaban muertos en la cancha, él les da vida. Y le dice, entrenemos. Y cambia todo el equipo. Y empiezan a ser buenos. Y yo de repente tengo menos tiempo con mi vida. Y este año son uno de los favoritos para salir campeones, así que si salen campeón después háblenme, sé que ustedes van a estar mirando ahí el partido. En Argentina tengo un cuadro también y dicen, ¿de qué cuadro sos? Soy independiente. No todo equipo muerto puede tener vida. No, porque si me hago de Boca va a perder Boca, no te conviene, tampoco te conviene. Mucho más increíble que un deporte o un equipo o lo que a vos te guste mirar es lo que pasa con una persona cuando está muerta y Dios obra en su vida. Dios da vida al que está espiritualmente muerto. Esta es la gracia de Dios. Esto es lo que hemos cantado en esta mañana, es el favor inmerecido de Dios sobre tu vida. Y este pasaje es absolutamente increíble, Efesios 2, 1 al 10. Es un pasaje que pone en alto y exalta la gracia de Dios al grado más excelso que hay. Es el pasaje más profundo, más detallado, más glorioso de la extraordinaria gracia de Dios sobre nosotros. Es el monte Everest de la gracia. Y Pablo habla de una gracia y la destaca en todo el libro, pero especialmente aquí una gracia transformadora, una gracia rica, una gracia abundante, una gracia maravillosa. Increíble que vamos a ver en esta mañana. Este pasaje no se trata de lo que vos has hecho, se trata de lo que Dios ha hecho en ti. Este pasaje no se trata de lo que vos sos, sino de lo que vos sos en Dios.
Este pasaje no se trata de lo que vos lográs, sino de lo que Dios ha logrado en ti. Es un cuadro de la gracia de Dios que nos deja totalmente maravillados de la grandeza de nuestro gran Dios y Cristo, nuestro Salvador. Su gracia es la certeza de nuestra salvación, su gracia es la certeza de nuestra eternidad y su gracia te lleva a vivir una vida cambiada. Entonces, gloria a Dios por su gracia inefable. Y en esta mañana quiero que veamos que la salvación es una obra de gracia de Dios en tu vida. La salvación es una obra de la gracia de Dios en tu vida y vamos a ver 3 aspectos de la gracia de Dios. Pero antes de mirar eso, vamos a leer el pasaje. Efesios 2, 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Para qué? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. 3 aspectos de la gracia de Dios. El primer aspecto es la necesidad de su gracia. La necesidad de su gracia. Y lo vemos en versículos 1, 2 y 3. Lo primero que quiero marcar aquí en estos versículos es tu condición como incrédulo. Tu condición es muerto. El pasaje comienza allí, debo aclarar que dice allí, y Él os dio vida a vosotros, pero realmente cuando miramos el griego original del cual se escribió la palabra de Dios, ese os dio vida a vosotros no está allí, está solo en versículo 5. Ven que en versículo 5 dice aún. ¿Cuál es tu condición? Muerto. ¿Qué puede hacer un muerto por sí mismo? Qué inteligentes que son. Bien, ¿hay un premio acá? No, no hay más premios. Está muerto. Es tu condición sin Cristo. Es tu condición sin Dios. Resalta la desesperación de la humanidad. Estás muerto sin Cristo, sin esperanza, y tu fin es la ruina eterna. Tu fin es el infierno. Y entonces cuando miramos estos primeros 3 versículos debemos sentir la tensión que hay. Y si vos no conoces a Cristo, hay más tensión todavía. Dice, cuando estabais muertos, estando muertos. Es un estado presente del incrédulo, es la condición continua de tu vida. Así es que el hombre entra en el mundo, entra muerto en pecado. Salmo 51:5 dice, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. En Romanos 5:12 dice que Adán pecó y el pecado trajo la muerte y así la muerte pasó a todos los hombres. Entonces estoy muerto en pecado y mi muerte en pecado me lleva a muerte eterna, muerte para siempre. Y esta es la realidad de todos. Romanos 3:12 dice que todos se desviaron, todos se hicieron inútiles. Ah, pero yo no. Sí, vos también, no hay bueno, ni siquiera uno. Muertos, pecadores, malos,
nadie que haga el bien. Y dice aquí en qué estábamos muertos, en vuestros delitos y pecados, violando la ley moral de Dios, no satisfaciendo lo que Dios determinó que debíamos hacer, en rebeldía a su santidad, en rebeldía a Dios. Dios dice, sed santos como yo soy santo, y nosotros en toda nuestra manera de vivir, impíos, totalmente en contra de Dios. Y así es como vive el incrédulo, ¿no? Que aunque conoció a Dios, no lo glorificó a Dios, sino que se hizo necio en su propio razonamiento, y su corazón fue entenebrecido. Entonces esta es la condición del hombre. La condición del hombre es que está muerto en sus pecados y delitos. Y Pablo pasa de versículo 1 a versículo 2 de hablar de su condición de muerto a su andar. Y su andar refleja lo que es. Es como hoy hablaba el pastor David de lo que seremos, entonces debemos andar así. Aquí vemos el incrédulo anda según lo que es, está muerto en pecados. Entonces, ¿cómo anda? Versículo 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Aquí dice que andaban. Esto es una afirmación. Así es como cada ser humano sobre el planeta andaba. Este era tu caminar. Esta era tu vida diaria. Este fue tu comportamiento. Esta fue tu conducta. No de algunos, no de la mayoría, de todos. De todos. Este sos vos, este soy yo. Y nos dice dos maneras en las cuales andábamos. Primero, según la corriente de este mundo. Andabas como el mundo. Mirabas lo que el mundo miraba. Escuchabas lo que el mundo escuchaba. Te asomabas al mundo, probaste del mundo, te gustó lo del mundo, aceptaste el mundo y anhelaste y encontraste toda tu satisfacción en el mundo. Dice aquí que seguiste su corriente, sus modas, sus pecados, sus delicias, sus sueños, sus engaños, su mentira, su mundo es un mundo de pornografía, es un mundo de fornicación, es un mundo de todo tipo de inmoralidad. Y vos tenías pasión por el mundo, amabas el mundo con todo tu ser. Pero joven, escuchamos en esta mañana que el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces no andes como este mundo, no pierdas tu vida en este mundo, porque vos podés conquistar todo el mundo, pero ¿sabes qué? Vas a morir un día. No pierdas tu alma. Dice aquí que andábamos en otro tiempo según la corriente de este mundo, y luego dice según el príncipe de la potestad del aire. Este es Satanás. Y debemos entender quién es Satanás. Él es eminente. Él es gobernante. Él es Señor. Él es trascendente. Él es el poderoso de esta tierra. La Biblia dice que es el Dios de este siglo. Es el Padre de los incrédulos. Y Él domina totalmente la vida del incrédulo. No es el diablito rojo gracioso. No, Él está vestido como ángel de luz. Un autor dice así: el diablo es nuestro Señor y nuestro gobernante, nuestro jefe, nuestro regente, nuestro príncipe y más aún nuestro Dios. Y nuestra voluntad está atada y ligada a la voluntad del diablo más firmemente de lo que podrían atar 100.000 cadenas a un hombre a un poste. Y esto lo dice un hombre que fue atado a un poste y quemado. Satanás controla, Satanás influencia, Satanás engaña al incrédulo. Este mismo autor dice: toda nuestra naturaleza estaba cautiva bajo el diablo y guiados a su voluntad. Y éramos tan malvados como ahora lo es el diablo y consentíamos el pecado con alma y cuerpo y odiábamos la ley de Dios. Satanás reina sobre el incrédulo. Ahora, no se atemoricen de lo que digo, ¿no? Porque Satanás hace lo que Dios le permite, pero él reina sobre el incrédulo. Y el incrédulo hace la voluntad de Dios, dice el Espíritu, que ahora opera en los hijos de desobediencia. El incrédulo hace la voluntad de Dios y continuamente lo hace y lo quiere hacer. Y entonces tenemos a Satanás que está activo, obrando en el incrédulo, y el incrédulo desaforadamente haciendo la voluntad del diablo. Un autor dice: la ley y la voluntad del diablo están escritas
tanto en nuestro corazón como en nuestros miembros, y corremos precipitadamente tras el diablo con total entusiasmo y con la máxima potencia de todas nuestras fuerzas, así como la piedra que es arrojada al aire desciende naturalmente por sí misma con toda violencia y la fuerza de su propio peso. El incrédulo hace complacer la voluntad del diablo. Entonces vemos la condición, ¿cuál es? Muertos en pecados. Vemos el andar como es, según el mundo, según el diablo. Vemos tercero aquí en este primer punto la conducta. Tu conducta como hijo del diablo. Dice versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. En los cuales vivimos. Esta fue tu manera de andar, tu manera de vivir, tu manera de comportarte, tu deseo, tu manera de conducirte. Y como es con egoísmo, vos andás en los deseos de nuestra carne. Saben que hoy vivimos en un mundo de psicología, ¿no? Vos te sentís mal, anda al psicólogo para que te diga que no es tu culpa. Y podría tomar este versículo y decir, ¿ves? Es culpa del mundo. Vos andás según el mundo. ¿Ves? Es culpa del diablo, vos andás según el diablo. Pero versículo 3 le pone leaky paper, porque no le conviene. Porque dicen los cuales vivimos en los otros tiempos, en los deseos de nuestra carne. Vos andás en pecado, es tu culpa. Andás en tus pecados, con egoísmo, haciendo lo que Dios prohíbe. Vos eso lo anhelás. Lo que Dios dijo no, vos lo deseás. Lo que Dios dijo que es ilícito, vos lo practicás. Esa fue tu pasión. Y debías satisfacerla. Y harías todo lo que sea para llegar a eso. Dice, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. No solo lo deseaste, no solo lo querías, así como Eva quería comer del fruto, lo tomaste, pecaste, lo hiciste. Y aquí dice que haciendo la voluntad de la carne es algo continuo. Todos los días de tu vida anhelando, deseando, queriendo, haciendo pecado, amándolo. Ni siquiera diciendo, ojalá no pecara, no, lo amabas, lo querías, lo practicaste. Llenaste tu mente de pecado y llenaste tu práctica de pecado. Entonces vemos allí el andar del incrédulo. Y luego vemos finalmente en este primer punto tu naturaleza. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. La naturaleza es lo que somos desde el vientre. Si yo parara a mi mamá y a mi papá acá de cada lado mío y te dijera a quién me parezco, es muy obvio. No me parezco a mi papá, me parezco a mi mamá. Eso no va a cambiar. Cuando yo prediqué por primera vez en mi vida, vino un diácono a mi papá después de la reunión y le dijo, te hemos visto a vos predicar, hemos visto a tu hijo más grande predicar, ahora sabemos cómo predicaría Cristina si fuera a predicar. Y desde chico mi mamá siempre estaba contenta porque nosotros teníamos la misma nariz. Y en el año 1994 fuimos a un campamento de familia a Uruguay y fuimos a la playa y se nos ocurrió jugar béisbol. No sé por qué en Argentina se nos ocurrió jugar béisbol, pues nadie sabe jugar béisbol. Y lo único que sabían los jugadores es que había que pegarle algo redondo. Pelota, sandía, lo que sea. Y entonces fue un chico a batear, y cuando él va a batear, él le pega, pero le erra. Entonces sigue dando vueltas, hasta que conecta conmigo. No me acuerdo más lo que pasó ese día. Creo que a mi mamá lo único que le importó es que ya no teníamos la misma nariz. Eran diferentes. La cara es de mi mamá, pero la nariz ya no es. Entonces si nos ves y decís, esa es tu mamá, no estoy seguro, ¿no? Es mi mamá. Pero esa es mi naturaleza. Y acá dice que nosotros éramos continuamente, todo el tiempo, nuestra naturaleza, miren lo que dice, hijos de ira, hijos de ira, hijos de indignación, bajo la ira de Dios, aguardando, esperando el juicio inminente de Dios. Y así estamos en camino al infierno, separados de Dios para siempre. Y jóvenes, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo, de un Dios de ira.
Y dice que así eran todos, lo mismo que los demás, todos juntos, yendo al mismo lugar, porque ancho es el camino y lleva a la perdición, y muchos están en ese camino. Y así íbamos. Entonces, joven, vemos estos principios de versículos 1, 2 y 3. Y joven cristiano, al aplicar esto a tu vida, este es el cuadro de tu vida anterior. Este sos vos, muerto en tus pecados, gobernado por Satanás, andando en el mundo, andando como el mundo, anhelando el mundo, deseando el mundo, anhelando la carne, deseando la carne, satisfaciendo la carne, buscando la carne, y peor de todo, bajo la ira de Dios. Meditá en lo que eras antes. Meditá en tu condición de pecado, porque eso magnifica la gracia de Dios. Es solo por su gracia que hoy no sos lo que eras. Pero joven sin Cristo, esto te describe ahora. Este sos vos ahora. Esta es tu condición. Este es tu andar. Este es tu vivir. Esta es tu naturaleza. Vos estás sin esperanza. Vos estás sin poder. Vos estás sin respuestas. Vos estás sin acción que tomar. Jaque mate. No hay más jugadores sobre la mesa. No podés mover un dedo, no podés reaccionar, no podés hacer nada, estás muerto, sos insalvable, sin esperanza. Y amás tu pecado, y sos esclavo a tu pecado, y servís tu pecado. Y tu fin es atroz. El 8 de julio de 1741, Jonathan Edwards predicó un mensaje que se llama Pecadores en las manos de un Dios airado. Él dijo así: oh pecador, considera el terrible peligro en el que te encuentras. Es un gran horno de ira, un inmenso abismo sin fondo, lleno del fuego de la ira sobre la cual tú cuelgas sostenido por la mano de Dios, cuya ira es provocada y encendida por ti, tanto como por los que ya están condenados al infierno. Tú cuelgas de un hilo delgado, con las llamas de la ira divina ardiendo a tu alrededor y listas para arder y quemarla en cualquier momento. Y tú no tienes interés en ningún mediador, y nada de qué sostenerte para salvarte, nada que te libre de las llamas de la ira, nada de ti mismo, nada que tú hayas hecho jamás, nada que puedas hacer para inducir a Dios que te libre por un momento. Y más adelante dice en el mismo mensaje, nosotros no podríamos soportar escuchar los gritos de los condenados, ni por un momento, sería más de lo que podemos soportar. Contemplarla por la eternidad es demasiado terrible para pensar en ello. Joven, si vos estás hoy sin Cristo, el sufrimiento que te espera es sin igual. El infierno es real, no es un mito. Vos no vas a estar tomando cervecitas ahí en el bar. Es inmediato. Vos morís y no hay tiempo de arreglar cuentas. El purgatorio no existe. Vos vas directo al infierno. Es un lugar de agonía donde el fuego del horno, del lago eterno que Dios preparó no se apaga. Es un lugar de tormento. Allí recordarás escuchar el Evangelio. Allí sentirás culpa y te atormentará por toda la eternidad. Es sin escape. Vos no podés encontrar la salida. Nadie te puede sacar, nadie te puede rescatar. Es eterno. No termina. Sigue para siempre y para siempre y para siempre, sin segunda oportunidad. Y lo peor de todo es que estarás separado de Dios por toda la eternidad. Joven, ¿estás desesperado? ¿Estás ansioso? ¿Temes a la muerte? A menos que alguien intervenga, no tenés esperanza. ¿Y quién puede intervenir? ¿Y quién me puede dar vida? ¿Y quién puede cambiar mi destino? ¿Y quién puede crear un corazón nuevo en mi alma? ¿Qué hará, joven? El primer aspecto es la necesidad de su gracia. ¿Entendés la necesidad que tenés de su gracia? Segundo, la salvación por su gracia. La salvación por su gracia.
Terminamos hablando de la naturaleza del hombre, ahora vamos a comenzar hablando de la naturaleza de Dios. En versículo 4 dice, pero Dios, enfócate en esa palabra, medita en esas dos palabras, anda al Señor en oración con esas palabras. Son las dos palabras que lo han cambiado todo. Pero Dios, al captar la gloria de la gracia de Dios en la salvación, el joven sin esperanza ahora tiene esperanza. El joven muerto ahora tiene vida. El joven bajo juicio ahora es redimido por la sangre de Cristo. El joven bajo la ira es adoptado como hijo de Dios. ¡Wow! Pero Dios, vos estabas en el medio del mar, en el Pacífico, ahogándote, y Dios extiende su brazo. Pero Dios es el contraste de contrastes. No hay nada que se asemeje. Es totalmente inesperado. Y en tu desesperación, Dios te brinda la salvación. Pero Dios, que es rico en misericordia, que abunda en misericordia, que tiene misericordia sin fin. Vos abundás en pecado. Yo abundo en pecado. Él abunda en misericordia. Es bondadoso, es clemente. Y su misericordia no nos deja muertos en nuestro pecado. Vamos a ver lo que hace en un momento. Pero sabemos que por su misericordia somos salvos. Tito 3:5 dice, nos salvó no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Y dice aquí, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Y no voy a pasar mucho tiempo así. Hoy escuchamos acerca del gran amor de Dios. Este amor que es grande, esta palabra habla de un amor incontenible, un amor poderoso, un amor sublime, un amor profundo, un amor que se extiende más allá de lo que yo puedo entender y comprender. Este es el amor de Dios. Y esta palabra amor es agape, es un amor incondicional. Es el amor donde Dios ama al que lo rechazó, al que lo blasfemó, al que lo aborreció, al que lo injurió, al que lo mató. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo muere por nosotros. Ese es el amor de Dios. El amor donde Dios entrega a su propio Hijo. El amor donde Dios Hijo, Jesucristo, se entrega a sí mismo por nosotros. Y este es el amor de Dios, y no consiste en que yo haya amado a Dios, sino en que Dios me amó primero. Y Él tomó placer en amar a lo más despreciable, a mí. Entonces vemos la naturaleza de Dios, en versículos 5 y 6 vemos la acción de Dios, y este es el resultado de su misericordia y su amor infinito. Noten cómo comienza el versículo, aún estando nosotros muertos en pecados. Aún estando nosotros muertos en pecados. No cuando logramos algo, no cuando comenzamos a ser buenos, no cuando buscamos a Dios, su misericordia, su amor en personas muertas. Y estando muertos, Dios hizo tres cosas, versículos 5 y 6. Aún estando muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. No solo tengo vida por Cristo, no solo tengo vida en Cristo, pero tengo vida con Cristo. Nadie puede atribuir su salvación a sí mismo, es la obra de Dios por medio de la sangre de Cristo. Así soy salvo. Y Él no solo me da vida, sino que versículo 6 dice, y juntamente con Él nos resucitó. Y si volvés a capítulo 1 vas a ver que Dios Padre resucita a Dios Hijo, y entonces porque Cristo ha resucitado, nosotros también resucitaremos, y resucitaremos con Él. Y no solo nos resucita con Él, sino que nos sienta con Él, así en versículo 6, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo. Y me encantaría llevarlos por todo el libro de Efesios y mostrarles los lugares celestiales en Cristo. Solo les digo que en capítulo 1, versículo 3, nosotros somos bendecidos con Cristo en los lugares celestiales. Y aquí el autor vuelve a tocar el tema. Estoy sentado con Cristo. ¿Y dónde está Cristo? Capítulo 1, versículo 20. Cristo está sentado a la diestra de Dios. Cristo está sobre todo hombre, todo reino, todo dominio, todo imperio, todo rey, sobre todo poder que hay, sobre Satanás mismo, alto y sublime, y allí al costado estoy yo.
un pecador horrible que no merece ni estar en el cielo, y me sienta con Cristo, y estoy seguro en Cristo, y esta es una promesa que vos estarás un día con Él. Su propósito, y nosotros conocemos bien versículos 8 y 9, pero para mí mi versículo preferido de este pasaje es versículo 7. ¿Cuál es su propósito? ¿Por qué hace lo que hace? ¿Por qué me otorga esa gracia y me salva por fe en Cristo? ¿Para qué? ¿Por qué Dios me quiere demostrar su amor y misericordia? No por algo que yo hago, sino para mostrarnos por toda la eternidad las riquezas gloriosas de su gracia. Me da gracia para mostrar gracia. Versículo 7. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Lo primero que dice ahí es que lo hace para mostrar su gracia, para exhibir su gracia, para que la gracia sea vista por todos. Hace poco, en mayo, nuestra familia viajó de aquí a Argentina a Estados Unidos cuando yo me gradué, este mayo que pasó. Y cuando nosotros viajamos, Sofía se puso la camiseta de Argentina. Y yo me puse una remera con 3 estrellas bien grandes, para que todos pudieran ver. Y cada lugar que fuimos, y las estrellas van bien acá en este sector, ¿viste? No están acá arriba, cuando era más joven, pero ahora están acá abajo, van mejor. Y todo lugar que íbamos, nosotros somos de Argentina. ¿Sabés quién es Argentina? El último campeón del mundo. ¿No? Ibas por distintos lados, ¡ah, Messi! ¡Ah, qué bueno que es Messi! Sí, él es argentino. Íbamos por todos lados exhibiendo eso. Quería que todo el mundo recuerde. Necesitaban un recordatorio, habían pasado 5 meses. Hay que recordar, ¿quién ganó? Nosotros. Hasta el próximo mundial tenemos que hacer eso. Exhibiendo eso por todos lados. Aquí vemos algo mucho más grandioso. Este no es un mundial. Eso no importa en la eternidad. En la eternidad Dios pondrá en exhibición su gracia por todos los siglos. Por todos los siglos. Y dice aquí en versículo 7 para mostrar en los siglos venideros. Ahora déjenme hacer un contraste. No lo vimos en versículo 2. Pero en versículo 2 dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. En otro tiempo. Siguiendo la corriente de este mundo. La palabra corriente así que tenemos en español, en griego, es la palabra aion. Aion. Que se puede traducir siglo. Siglo. Y aquí, en versículo 7 dice, para mostrar en los aion. Siglos venideros. Entonces Pablo hace un contraste que cualquiera que estuviera leyendo esta carta en este tiempo se hubiera dado cuenta. Hay un contraste entre este siglo y los siglos que vienen. Y el siglo de versículo 2 es singular. Vos podés vivir en este siglo. Vos podés disfrutar este siglo. Vos podés tener todas las pasiones de este siglo, todos los sueños de este siglo, todos los logros de este siglo. Pero sabés que cuando vos venís a Cristo, vos vas a disfrutar por todos los siglos. La gracia abundante que excede nuestro entendimiento. Y eso es lo que vemos aquí, cómo es la gracia de Dios en versículo 7. Por todos los siglos vamos a ver las abundantes riquezas de su gracia. Abundante es algo que excede extraordinariamente el punto de alcance de nuestra mente. Sobrepasa, va más allá de la imaginación. Ustedes ya saben que yo tengo una hija de 3 años. Pobre mi hija, ¿no? Ya todos los ejemplos son de ella. Pero bueno, después le voy a comprar un buen chocolate para que ella me perdone. Así que la han visto por ahí y dicen, ¿esta es la hija tan inteligente? Sí, es ella. Salió la madre. Mi hija le gusta jugar con todo y parece que a veces su juego es tirar todos los juguetes y buscar otro juego nuevo. Y ella juega durante el día y en vez de estar limpiando atrás de ella todo el día, a veces dejamos a la noche, ¿no? Y vos entras a una sala y mirás para allá y hay juguetes excediendo en montañas de todo el lío que ella hizo. Hay pisos pintados, hay stickers por toda la pared
Hermoso, digo, bueno, qué lindo eso, no voy a empezar por ahí. Lo mismo. Lo mismo. Ya ni puedo llegar a una de las montañas porque estoy rodeado de las montañas. Si ella era el niño de mi pobre angelito, los ladrones mueren en el primer momento. Excede por todos lados. Hermanos, cuando nosotros estemos en el cielo, vamos a mirar y su gracia va a exceder. Y vamos a mirar y su gracia va a abundar. Y donde miramos vemos la gracia de Dios. Hermanos, no hemos visto nada todavía. Va a ser increíble. Pero quiero que veamos cómo no solo la gracia es para nosotros en la salvación y la gracia es para nosotros cuando llegamos al cielo y va a ser excedida y va a ser abundante, pero Pablo en toda su carta muestra que la gracia penetra toda nuestra vida. El libro comienza con gracia, capítulo 1, versículo 2. El libro termina con gracia, capítulo 6, versículo 24. En capítulo 1, versículos 4, 6 y 7, y capítulo 2, versículos 5, 7 y 8, Pablo nos dice que la salvación es por gracia. En capítulo 3, Pablo dice que está en el ministerio por la gracia de Dios. En capítulo 4, Pablo dice que Dios nos ha concedido gracia para vivir con gracia. Déjeme mostrarle uno de esos versículos. Capítulo 4, versículo 32. Dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también perdonó a vosotros. ¿Saben qué es esa palabra perdón? Las dos veces. Caris, gracia. La gracia, la misma palabra que vemos en capítulo 2, versículo 7. La forma que Dios ha tenido gracia con vos, vos debés tener con otros. Me gusta más hablar de la gracia que viene, ¿no? Que la gracia que tengo que tener yo ahora. Pero jóvenes, la gracia de Dios no solo penetra toda nuestra vida aquí presente, pero ¿saben qué? La gracia de Dios es de eternidad pasada a eternidad futura. Increíble. Miren conmigo capítulo 1, versículo 4. Vamos al pasado, antes de que nosotros existiéramos, cuando solo Dios estaba, según nos escogió en Él, capítulo 1, versículo 4, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Para qué? ¿Para que me gloríe en mí mismo? Para alabanza de la gloria de su gracia. Para alabanza de la gloria de su gracia. Antes de tiempo, en la eternidad pasada, Dios preparó para alabanza de la gloria de su gracia. Vamos al futuro, capítulo 2, versículo 7. ¿Para qué nos salva? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. Su gracia es eterna. Es de antes de la fundación del mundo a después de que termine el mundo y durará para siempre. Y Dios te otorga su gracia a ti. Entonces toda nuestra vida, de principio a fin, es la gracia de Dios. Nos salva por gracia, nos mantiene por gracia y un día nos seguirá mostrando para siempre su gracia. Entonces miramos versículo 8 y 9. Versículo 8 y 9. ¿Cómo recibo esta gracia? Hablas del pecador que yo soy, estoy desesperado, tengo miedo que me muera antes de que termines, porque no terminás. Y por otro lado hablas de la gracia de Dios. Pero, ¿cómo lo recibo? ¿Cómo puedo obtener esta gracia? ¿Cómo llego a esta salvación tan grande que Dios me ofrece? Versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. ¿Cómo recibo esta gracia? Por fe. Por fe en Cristo. No por mérito propio. Vos no recibís esta gracia, esta salvación por obras, por ritos, por hacer algo bueno, por ir a una conferencia y haber escuchado 10 mensajes y todos los mensajes me comí, ya tengo que tener la gracia. No. Por ir a una iglesia, no. Por ser miembro de una iglesia, no. Por bautizarte, no. Por tener amigos creyentes, tampoco. Padres creyentes, no. Esta gracia se recibe por fe en Cristo.
porque aún nuestra mejor obra sin Cristo es un trapo de inmundicia. Es un regalo de Dios, es un regalo de Dios. Entonces, ¿cómo puedo ser salvo? Joven, si vos estás sin Cristo, escucha esto. Cristo, quien es Dios, ha venido a este mundo, vivió una vida perfecta, fue a la cruz del Calvario. En la cruz, sin haber pecado, siendo completamente Dios y santo, Él toma todos tus pecados, todos mis pecados, los pecados de todo el mundo, desde Adán y Eva hasta la última persona, sobre Él en un momento en la cruz, y con eso toda la ira de Dios que te pertenece a vos sobre Cristo. Y Él muere en la cruz, y Él es sepultado, y al tercer día Él resucita en victoria sobre la muerte, en victoria sobre Satanás, en victoria sobre el pecado. Y la Biblia dice que todo aquel que cree en Él tiene vida eterna. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo en el cual podamos ser salvos. Y la Biblia dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces, ¿qué debes hacer? Debes confesar con tu boca que Jesús es Señor, y Él te salvará. Joven, ¿conoces a Cristo? ¿Qué te detiene en esta mañana de confesar a Cristo como tu Salvador? Poné las excusas a un lado. Esto es la vida o la muerte. Esto es la eternidad. Caé ante Dios y pedí perdón. Creé en Cristo y reconciliate con Dios. ¿Qué harás? ¿Pisotearás la sangre de Cristo? ¿O creerás en Cristo para salvación? Quizás, joven, decís, bueno, primer punto, segundo punto, ya lo tengo en el bolsillo, yo ya sé eso. Tenía necesidad de salvación, he sido salvo por gracia, pero ¿qué hago ahora? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, gracias por la pregunta. No solo la necesidad de su gracia, no solo la salvación por su gracia, pero tercero y último, la vida cristiana en su gracia. La vida cristiana en su gracia. Dios no nos ha llamado para vivir en pecado. Dios no nos ha llamado para vivir según versículos 1 al 3. Si esa es tu vida, anda a mirar al espejo si realmente sos salvo. Dios nos ha llamado por gracia para vivir en gracia. Un autor dice así, gracia no es simplemente perdón cuando hemos pecado, la gracia es el regalo de Dios que nos capacita para no pecar. La gracia es poder, no solo perdón. Spurgeon dijo, la gracia que no cambia mi vida no salvará mi alma. Porque si soy salvo, mi vida cambia. Y aquí en versículo 10 dice, porque somos hechura suya, somos creación suya, somos obra de Dios. Él nos ha creado. ¿Y para qué nos ha creado? Mírenlo. Creados en Cristo Jesús para buenas obras. Así como la vida cristiana es toda por gracia, también mi vida cristiana es vivida exclusivamente en Cristo. Cristo es la clave de tu conversión. Vos sos salvo en Cristo. Cristo es la clave de tu crecimiento espiritual. En Cristo vos haces buenas obras. Un autor dijo, en todo, es todo en Cristo. Todo lo que tenés que saber está en Cristo. Todo lo que tenés que hacer está en Cristo. Todo lo que tenés que recibir para saber y hacer lo que tenés que saber y hacer está en Cristo. Todo lo que vos tenés que vivir en tu vida está en Cristo. Está en su verdad, está en su ejemplo, está en su poder, está en sus pasos, en su guía, en su gracia. Está todo en Cristo. Si no está en Cristo, no lo necesitas. Si no está en Cristo, no lo querés. Todo lo que necesitas y todo lo que tenés que hacer y todo lo que tenés que ser está en Cristo. No hay vida cristiana sin Cristo. No hay vida cristiana fuera de Cristo, no hay vida cristiana apartada de Cristo. Si estás en Cristo, viví en Cristo. Me encantaría tomar 40 minutos y mostrarle lo que hace Pablo en el libro de Efesios, en Cristo. En Cristo es la frase principal del libro. En Cristo, en el Señor, en Él, en quien aparece 40 veces en todo el libro. Es la frase de la vida cristiana, en Cristo. Yo no puedo lograr nada fuera de Cristo. Y el que ha creído está en Cristo, entonces vive en Cristo. Entonces nosotros tenemos salvación en Cristo y nosotros tenemos victoria en la vida cristiana en Cristo.
Pero aunque no voy a exponer todo el libro de Efesios, sí voy a ir rápidamente, les voy a mostrar esto. Para que no digan, no sé si es así o no. Sí, es así. Capítulo 1, versículo 1 y 2 y capítulo 6, versículo 24. En Cristo Dios nos concede gracia y paz. Capítulo 1, versículo 3. En Cristo somos bendecidos en los lugares celestiales. Versículo 4. En Él fuimos escogidos. Versículo 5, en Cristo fuimos adoptados. Versículo 7, en Él fuimos redimidos. Versículo 9, en Cristo conocemos el misterio de la voluntad de Dios. Versículo 10, en Cristo serán reunidas todas las cosas en el cielo y en la tierra. Versículo 11, en Él tenemos herencia. 13, en Él creímos y entonces fuimos sellados. En versículos 6, 12 y 14 de capítulo 1, en Cristo damos alabanza a su gloria. Versículo 21 y 22, en Cristo está sujeto toda autoridad, principado, poder y dominio. Él domina sobre todo. Capítulo 2, y lo hemos visto ya. Versículo 5, con Cristo Dios nos dio vida. En Cristo, versículo 6, Dios nos resucitó y nos sentó en los lugares celestiales. Versículo 7, en Cristo Jesús Dios nos demuestra la riqueza de su gracia y su bondad. Versículo 10, en Cristo fuimos creados para hacer buenas obras. Versículo 13, en Cristo Jesús hemos sido salvos. Capítulo 3, versículo 11. En Cristo Jesús se llevó a cabo el propósito eterno de Dios. Versículo 12, en Él tenemos acceso a Dios con confianza. Capítulo 4, versículo 11 al 13, en Cristo podemos llegar a ser maduros. Versículos 20 al 24, en Cristo podemos despojarnos de nuestra vieja manera de vivir. 32, en Cristo fuimos perdonados y en Cristo sabemos cómo perdonar. Capítulo 5, versículo 2, por Cristo somos amados. Versículos 21 al 23, en Cristo tenemos matrimonios y familias exitosas. Capítulo 6, versículos 5 al 7, en Cristo somos esclavos que sirven a sus señores. Y versículo 10 de capítulo 6, en el Señor nos fortalecemos para la batalla. En Cristo, en Cristo, en Cristo, en Cristo. Solo en Cristo puedo andar en buenas obras. Deja de intentar de hacer la vida cristiana solo. Spurgeon dijo, una persona que es realmente salva por la gracia no necesita que se le diga que está bajo la obligación solemne de servir a Cristo. La nueva vida dentro de él dice eso. En lugar de considerarlo como una carga, se entrega alegremente en cuerpo, alma y espíritu al Señor. Y Dios preparó estas obras, dice aquí, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Volvamos de nuevo al versículo 2. Dicen, los cuales anduvisteis en otro tiempo. La palabra anduvisteis en versículo 2 y la palabra que anduviésemos en ellas en versículo 10 son la misma palabra, ¿sí? Peripateo en griego. Y en versículo 2 Pablo dice que esto es, lo habla como una afirmación. Esto es lo que vos sos. Vos sos una persona que vive según el mundo. Vos sos una persona que vive según Satanás. Ese es tu andar, ese es el andar de todos. Pero en versículo 10 se usa la palabra de una manera diferente. Ya no es una declaración, una afirmación, sino que es una probabilidad. El verbo es un subjuntivo que significa probabilidad. Y entonces lo que está diciendo Pablo es que Dios preparó el camino en el cual vos debes andar. Está listo, lo tenés delante tuyo, solo tenés que caminar por ese camino. Y la Biblia es la que te instruye en ese camino. Pero no es una afirmación. No es una promesa que va a ocurrir. Vos debés en Cristo determinar que vas a andar en las buenas obras que Dios preparó para ti de antemano. A veces andamos en la vida cristiana y decimos, bueno, Dios, haz lo que tengas que hacer conmigo. Sí, esa es una parte. Y que yo sea fiel para hacer lo que vos querés hacer conmigo. ¿Cómo debe ser el andar del creyente? Joven, Dios no te ha llamado para andar en pecado. Dios no te ha llamado para andar bolicheando de acá para allá, todas las noches, todos los fines de semana. Dios no te ha llamado para andar emborrachándote, para andar mirando pornografía, para andar en las tinieblas de la noche. No ames el mundo, ama a Dios. No te conformes a este siglo, conformate a los siglos venideros. Y como es el que se conforma a este siglo, quiere enriquecerse ahora. El que se conforma al siglo venidero es rico en Cristo. El que se conforma a este siglo quiere adorar imágenes y personas. El que se conforma al siglo que viene adora a Dios.
El que se conforma a este siglo quiere bienes materiales. El que se conforma al siglo que viene tiene bendiciones espirituales. El que se conforma a este siglo vive y muere por este mundo y sus cosas. Pero el que se conforma al siglo que viene vive y muere por Cristo. ¿Cómo debes andar? Andá esta tarde y lee el resto del libro de Efesios, capítulo 4, 5 y 6, y te va a decir cómo andar. En capítulo 4 debes andar, versículos 1 al 3, digno de la vocación con que fuiste llamado. En capítulo 5, versículo 1, debes andar en amor. En versículo 8 debes andar como hijo de luz. En versículo 15 debes andar como sabio. Versículo 16 debes andar aprovechando bien el tiempo. Versículo 17 debes andar entendiendo la voluntad de Dios. Y capítulo 2, versículo 7, debes andar con la mira en los siglos que vienen. Y quizás vos decís en esta mañana, pero ese no es el anhelo de mi corazón. Una mujer que quizás hemos leído acerca de ella, Elizabeth Elliot, dijo así: cuando la obediencia a Dios contradiga lo que creo que me dará placer, déjame preguntarme si lo amo. Si vos sos creyente, tu anhelo debe ser lo que dice 1 Juan 2:6, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Debes anhelar a Dios. Debes anhelar andar como Él anda. Joven, tu andar agrada a Dios. Realmente examina tu corazón, examina tus pensamientos, examina tus acciones, examina tus motivaciones. Tu andar glorifica a Dios. Tu andar agrada a Dios. Tu andar es en el camino de Dios que Dios ha preparado de antemano para vos. ¿Cómo estás andando? ¿Cómo estás andando? ¿Qué pecados debes dejar para andar como Dios quiere que andes? ¿Qué verdades debes obedecer y qué principios debes tomar y poner en tu vida para andar como Dios quiere que andes? ¿En quién deben estar tus ojos para que vos andes por el camino que Dios ha preparado? En Cristo, el autor y consumador de tu fe. Entonces, la salvación es una obra de gracia, de la gracia de Dios en ti. Primero vimos la necesidad de su gracia. Si vos estás aquí sin Cristo, estás muerto en tus pecados rumbo al infierno. Vos necesitas la gracia de Dios. Segundo, vimos la salvación por su gracia. Dios en su gran amor y misericordia te extiende a ti, pecador, la salvación. Esa es su gracia. Y tercero, la vida cristiana en su gracia. Si fuiste salvo por gracia, si fuiste salvo en Cristo, viví por gracia en Cristo. Entonces, ¿cuál es tu respuesta a la gracia de Dios? Si no lo conoces, arrepentite y cree en Él. Y si sos creyente, que este pasaje de su gracia haga estallar tu mente acerca de tu gran Dios. Y luego produzca un cambio tan contundente en tu vida, donde vos determinás andar en el camino que Dios ha preparado para ti, mientras aguardás la eternidad, donde Dios te mostrará por todos los siglos sus riquezas de su gloriosa gracia en Cristo Jesús. A Dios sea la gloria por su gracia en nuestras vidas. Oremos. Padre, damos gracias por tu gracia. Si no fuera por tu gracia, estaríamos rumbos al infierno, y no solo estaríamos rumbos al infierno, estaríamos en el infierno. Padre, te ruego que si hay alguien, un joven en esta mañana, en este salón, en este edificio, que se niega a creer en ti, que está duro, que dice, yo no quiero saber nada con Dios. Padre, quebrántalo. Haz una obra de gracia increíble en su vida, que se arrepienta de su pecado, que ponga su fe en Cristo y entonces pueda saber que disfruta de una vida eterna en el cual para toda la eternidad le mostrarás la abundancia de tu gracia. Para los que son creyentes, Señor, que determinemos que vamos a andar en la gracia de Cristo, que vamos a andar según el camino que has preparado para nosotros y lo vamos a vivir por gracia en Cristo Jesús. Te damos gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén.